Buenos días, autoridades, señoras y señores, y a toda la restauración, la recuperación del patrimonio, el turismo sostenible, de la recuperación integral de los paisajes culturales, es precisamente el premiado de hoy. La medalla Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, es la medalla al entusiasmo, a la profesionalidad y a la ambición de Aragonés, un ejemplo en Teruel de cómo somos los aragoneses. Escucharemos a continuación la interpretación del arreglo musical de la canción Somos, una versión de Antonio Salanova. La interpretan el terceto de piano, violín y flauta compuesto por Juan García Collados, Sara Ferrer y José Ferrer en Guídanos.
La interpretación del arreglo musical de la canción Somos, esta versión de Antonio Salanova, que al final tenía un guiño hacia Albarracín, la Jota hurtada de Albarracín, precisamente hacia nuestro homenajeado de hoy, Juan García Collado, Sara Ferrer y José Ferrer en Guídanos, que han sonado fenomenal. Escucharemos a continuación a la delegada territorial del Gobierno de Aragón, Rosa Sánchez, quien dará lectura al decreto que otorga la medalla al mérito cultural a don Antonio Jiménez Martínez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín. Buenos días, autoridades, civiles, militares, a todos los aquí presentes, bienvenidos a este acto de San Jorge en Teruel. Paso a dar lectura al decreto que nos ocupa. Decreto 41/2025 de 14 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se concede la medalla al mérito cultural a don Antonio Jiménez Martínez. El decreto 229/2012 de 23 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su artículo 1.2.c, como objeto del mismo, entre otros, la medalla al mérito cultural. El artículo 4.1.c del decreto 229/2012 de 23 de octubre dispone que se otorgará la misma para distinguir a los autores de aquellas obras o actuaciones que incrementen de modo relevante el patrimonio cultural, el acervo colectivo de conocimientos o las posibilidades de acceder a ellos dentro del territorio de Aragón. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 229/2012 de 2023 del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Turismo y de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 14 de abril de 2025, dispongo: artículo único. Otorgar la medalla al mérito cultural a don Antonio Jiménez Martínez por su contribución decisiva a la labor realizada por la Fundación Santa María de Albarracín en todos sus ámbitos de actuación y singularmente en la preservación y promoción del patrimonio cultural, no solo de la ciudad de Albarracín, sino de múltiples lugares del territorio aragonés y nacional. Don Antonio Jiménez Martínez ha sido referente de la Fundación desde su constitución hace más de 25 años, de tal manera que su dedicación y esfuerzo, aunando eficacia en la gestión, un talante conciliador y un entusiasmo más que contagioso, han contribuido de manera decisiva al desarrollo turístico, social y cultural de Albarracín y su comarca, configurándolos como modelo de contribución del patrimonio histórico y cultural de la cohesión territorial. Zaragoza, 14 de abril de 2025, el presidente de Aragón, don Jorge Azcón Navarro, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, don Manuel Blasco Marqués, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, doña Tomasa Hernández Martín, entrega la medalla don Jorge Azcón Navarro, presidente de Aragón, recibe la distinción don Antonio Jiménez Martínez. Buenos días, bienvenidos a todos. Presidente, consejeros, directores generales, alcaldesa, presidente de la Diputación Provincial, autoridades civiles y militares, amigos todos, es lo que tiene Teruel, es que nos conocemos absolutamente todos y sabemos muy bien quién está aquí y cómo te arropan en este momento. Muchísimas, muchísimas gracias. Presidente de la Fundación, que se me olvida, ¿no? José Ángel, estás ahí. Muchas gracias también por estar. En fin, es un honor recibir un galardón de esta magnitud para la Fundación y para Antonio Jiménez.
Yo creo que el currículum de Antonio es el mismo del de la Fundación, hombre, con algún pedigrí añadido, quizás en los comienzos, con esas cuestiones geográficas universitarias. Pero realmente entre la Fundación y Antonio creo que hay pocas diferencias, si es que hay alguna. Cuando el presidente me llamó hace unos días para otorgarme este premio, la primera pregunta que me vino a la mente fue ¿y por qué yo? ¿No? ¿Qué he hecho yo? Con ese run run me fui hasta el despacho y en el despacho pensando dije, hombre, cuando menos hemos trabajado. Y la verdad es que hemos trabajado mucho, muchísimo. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Quizás contrarrestando, eso sí, algunas horas a la atención familiar, como no puede ser de otra manera en estas lindes. Eso también es así. Hemos trabajado, yo creo que con mucho rigor, desde luego, y también con muchísimo entusiasmo, con la lógica aplicada de los turolenses, yo creo, ¿no? El caso es que lo hemos hecho por un proyecto que se llama Fundación Santa María de Albarracín, que es un proyecto novedoso, de largo recorrido, muy silencioso y sosegado, pero con unos resultados extraordinarios. Creo que se ha trabajado por la salvaguarda del patrimonio de Albarracín, sobre todo, pero ahora, en esta última temporada, también por la salvaguarda del patrimonio de Teruel, de diferentes localidades del patrimonio de Teruel, y también de territorios próximos, de territorios colindantes. Y, en definitiva, por poner en solfa el patrimonio turolense y de Aragón. Evidentemente, en esas reflexiones, lo primero que me viene a la mente es pensar en los orígenes. Allá, el 26 de septiembre del 96, cuando el mundo rural no estaba tan de moda como está ahora. Entonces no se presumía de ser de pueblo, todo lo contrario, se hacían las maletas para marcharse del pueblo. Los éxitos estaban en la ciudad, no estaban en los pueblos. Pues bien, ahí rompimos un poco ese cauce habitual y apostamos por ese mundo rural. Evidentemente, con apoyos muy importantes. El entonces presidente Lanzuela, tengo que acordarme de él, por supuesto, pujó tremendamente por ese proyecto, patrono constituyente importante, decisivo. También lo fue el obispo don Antonio Algora, muy, muy importante, también patrono constituyente, y nuestro amigo Manuel Pizarro, que siempre bromeo con él, que lleva tantos años como yo en esta fundación. Fueron patronos constituyentes decisivos para la vertebración de un proyecto que empezaba. Vamos a dejarlo así. No sabíamos, sino lo que queríamos, pero empezaba. Y digo esto porque creo que, como no teníamos ningún proyecto en el que fijarnos, y es así, es que no había nada que sirviera de referencia. Éramos tan novedosos que, bueno, había que empezar a trabajar, pero sin mucha referencia institucional, hasta tal punto que hemos tenido que hacer un camino novedoso, un camino diferente, fácil en ese trabajar por desbrozar el camino, ¿verdad? A veces fácil porque las tierras te lo facilitan, otras veces con algunos pedruscos, con algunos sarpullidos de piedras que ha habido que sortear o que, como hemos podido, hemos eliminado de ese camino. Pero con un objetivo claro, la salvaguarda del patrimonio de Albarracín y, a ser posible, de Teruel. Evidentemente, en este proceso, hay que decirlo, hemos contado con unos patronatos implicadísimos. Y pongo de referencia al mismo Gobierno de Aragón, que es miembro de este patronato. Y yo creo, Manolo, consejero, que somos un ejemplo FITE. Nosotros hemos sido vinculados al FITE desde el primer momento. Evidentemente, el INAEM nos ha echado una mano en la medida de lo posible, 26 años organizando unos cursos de ámbito nacional, que por cierto empiezan esta tarde, muy reconocidos. Y también tengo que decírselo a Tomasa, muchas gracias, consejera, porque desde Patrimonio también nos echa en la medida de sus posibilidades una mano.
evidentemente sumamos lo público y lo privado, y en lo privado hemos de tener en cuenta que está la diócesis de Teruel y Albarracín, cuyo obispo no ha podido acompañarnos, pero que está permanentemente ahí. Ibercaja, ¿qué decir de Ibercaja? Es que hemos citado a Pizarro, pero tenemos a Honorio permanentemente, de todos conocido, también otro turolense. Evidentemente tenemos a Amado Franco, lo tuvimos una temporada, aprovecho para felicitarle también por su gran galardón, muy merecido por otra parte. Y también desde hace un tiempo a Francisco Serrano. Quiere decir, lo más granado de Ibercaja está también en nuestra fundación. Y gracias a ellos desarrollamos ese programa cultural de gran calado en Albarracín. Por otra parte, y desde hace unos cuantos años, pues también tenemos a la Fundación Térvalis, con Generoso Martín como patrono de la fundación. La suma de lo público y lo privado se lleva a constatar de una forma evidente en la fundación. Pero mirad, sin un presidente como, y no te hago la pelota, José Ángel, sin un presidente como José Ángel, difícilmente. Y digo difícilmente porque el presidente siempre está al otro lado, siempre. Cuando tenía responsabilidades gubernamentales, perdóname que me acuerde de Marta Izaguirre, que era su gran garrote, ¿verdad?, pues formidablemente bien, los 300 siempre llegaban, ¿vale? Y después continúa estando al pie del cañón igual o incluso más. Raro es el día que no hablamos 2, incluso 3 veces, ¿no, presidente? De verdad, muchísimas gracias y quédate con parte de este galardón, que yo creo que bien merecido sí que lo tienes. Fijaos, lleva 21 años me salían como presidente de la Fundación y cumplimos 29. Está ligadísima a su presidencia. Muchas gracias. Me vais a permitir que la otra parte del premio se la ofrezca al personal de la Fundación. Tenemos la gran suerte de tener un equipo extraordinario, extraordinario. Y es difícil crear equipos extraordinarios. Y en Albarracín, la gente que hay en torno a los despachos, que si Estefani, que si Nacho, la mayoría les conocéis, ¿no? Carmen, Elena, María, el equipo extraordinario de vertebradores, pocos y buenos. Pero después todo el personal que atiende los museos, los congresos, las reuniones, las visitas, eso es un equipo decisivo. Y oye, están los del mono, quiero decir, los albañiles. Es que son importantes. Es que la sensibilidad hacia el patrimonio surge de ahí también. Y tengo que acordarme de ellos, y tengo que acordarme de la mano fina que llamo yo, y me lo habréis oído nombrar muchas veces, que son las restauradoras. Las restauradoras fundamentales, vertebradas por Rosana. Todo ese equipo hace que la Fundación vaya maravillosamente bien y tengo que sentirme muy orgulloso de su apoyo y colaboración. Por lo tanto, entre el presidente y el patronato y entre el personal, pues debo acordarme en estos actos porque son ellos los que de verdad están al pie del cañón permanentemente. Hay otros que ayudan. Y hemos de recordar que hay seminarios que llevan más de 20 años, que si los Gervasio Sánchez, que si José Luis Temes, José Luis Corral, no voy a citar nombres, pero hay un nivelito realmente, y eso está ocurriendo en Albarracín. Esa gente también se lo merece. También muchos funcionarios, algunos de los que estáis por aquí, pero los que estarán hoy trabajando en DGA, son tantos años, ¿verdad? Es lo que se llaman las canas, pues es que siempre lo digo, no nos las regalan. Y efectivamente son muchos años bregando y mucha gente colaborando por detrás y haciendo que eso funcione. Y también nos echan una mano. Xavier, muchas gracias. Digo Xavier porque está ahí, pero también el director general de Cultura. Es que es así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya para terminar, quiero agradecerle nuevamente al presidente este premio, esta distinción. De verdad, nosotros, la Fundación y Albarracín, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, consejeros. Es un gran honor recibir un galardón de estos. Seguramente mañana lo veré de otra manera, mucho más sensata y mucho más sosegada. De verdad que yo quiero pensar que recibir este premio
pues es un estímulo, desde luego, pero desde luego también es sentirnos un poquito más turolenses y un poquito más aragoneses. Es que tenemos méritos para ser así, para hinchar pecho y ver que al menos el patrimonio de Teruel es jamón de Teruel, es de primera. Muchísimas gracias, presidente, por otorgarme este galardón, que en definitiva es el galardón de la Fundación Santa María de Albarracín. Muchas gracias. A continuación, si les parece, escucharemos las palabras del presidente de Aragón, don Jorge Azcón Navarro. Muy buenos días, querido Antonio, presidenta de las Cortes de Aragón, alcaldesa de Teruel, Justicia de Aragón, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, general, consejeros del Gobierno de Aragón, directores generales y fundamentalmente queridos amigas y amigos. Es un orgullo poder participar en esta celebración en Teruel en el marco del Día San Jorge, el segundo que realizo como presidente de la comunidad autónoma. Teruel es fiel reflejo de Aragón. Es una tierra noble, trabajadora, orgullosa y abierta. Y ante todo, es una tierra con carácter propio y un talento que está fuera de toda duda. Teruel es la provincia en la que nacieron muchos nombres ilustres. Pablo Serrano, Segundo de Chomón, Antón García Abril, Elvira de Hidalgo, Manuel Pertegaz o, por supuesto, Luis Buñuel. Este año celebramos el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel. Un calambino universal, un turolense sin fronteras, un genio socarrón y avanzado a su tiempo, un cineasta que rompió las normas y cuyo trabajo sigue adquiriendo dimensión pasado el tiempo. Buñuel marcó un antes y un después en la historia del cine y lo hizo sin renunciar nunca a sus raíces de Teruel. Su mirada crítica, su capacidad para transgredir los límites establecidos y su genio creativo han situado a su obra entre las más influyentes del siglo XX. Buñuel llevó siempre, a través de su arte, el simbolismo de su tierra, el paisaje aragonés, la espiritualidad popular, los contrastes de nuestra cultura. Y así, Aragón se convirtió para este calandino en una fuente de inspiración universal. Aragón fue la esencia en la obra de este genio. Pero el talento de las gentes de Aragón no se circunscribe a unos pocos ámbitos ni se puede delimitar a un único contexto histórico. Y es que de la provincia de Teruel se puede hablar, y muy bien, en clave de pasado, pero en mi opinión es preferible hacerlo pensando en el presente y sobre todo en el futuro. Un futuro que debemos asegurar y en el que tenemos que implicarnos de una forma muy especial las instituciones públicas. Pero también atañe a los ciudadanos, a las empresas privadas y, por supuesto, al conjunto de la sociedad civil. En esta jornada
queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo de los aragoneses que trabajan por defender su tierra, por defender nuestra cultura y nuestro territorio. Es por ello que el Gobierno de Aragón ha querido justamente otorgar esta medalla a Antonio Jiménez. Queremos poner en valor el trabajo que realiza en la preservación, en la promoción del patrimonio cultural aragonés, destacando la pasión que durante todos estos años ha puesto en la gerencia de la Fundación Santa María de Albarracín. Una entidad cuyas actividades han sido fundamentales para que Albarracín, todo el pueblo de Albarracín, viva un momento de esplendor innegable. Antonio, como buen turolense, guarda un apego especial hacia su provincia. La cuida y la protege hasta el punto de haberse convertido, sin ninguna duda, en un referente de la recuperación del patrimonio en toda España. Antonio Jiménez y su fundación han generado una perfecta simbiosis a favor de un desarrollo turístico equilibrado, contribuyendo a que el municipio sea uno de los principales focos de atracción turística en nuestra comunidad y uno de los más importantes enclaves turísticos relacionados con el patrimonio de toda España. Las instituciones públicas tenemos el encargo de la ciudadanía para promover la cultura, cuidar el patrimonio y, por supuesto, impulsar la actividad económica en Teruel. El año pasado, en este mismo acto, aseguraba que el Gobierno de Aragón se iba a dejar la piel para desplegar todo el potencial que tiene Teruel y desde la modestia considero que hemos empezado a sentar las bases de un proyecto ambicioso. Un proyecto que se sustenta desde lo público, con líneas inversoras mejoradas, tan importantes como el Fondo de Inversiones de Teruel, cuyo importe hemos logrado aumentar después de décadas de estar congelado. O los fondos de transición justa, que se están demostrando como un verdadero éxito. Son solo dos de las distintas herramientas públicas sobre las que pivota el crecimiento de Teruel, a las que se debería unir unas ayudas al funcionamiento al 20% máximo que permite la Unión Europea y no el exiguo 1% actual. Pero además de las partidas económicas, que al final son las que sostienen políticas y las iniciativas públicas y una parte de las privadas, lo que ha impulsado durante décadas a Teruel han sido los turolenses, su talento, su capacidad y su esfuerzo. Una implicación social que se ha plasmado en su participación leal y comprometida. En el proyecto común de los españoles, plasmado en la Constitución y el autogobierno aragonés que de la propia Constitución emana. Sin la seguridad jurídica de un Estado fuerte y unido, sin la convicción de que todos los españoles contamos por igual, sin una descentralización efectiva y dotada de recursos suficientes, no podríamos estar hablando de Teruel en términos optimistas. Por desgracia, hay quien busca dinamitar el proyecto común que es España, el proyecto colectivo de la España democrática que también le ha sentado a nuestra tierra. Sin una España próspera y solidaria, sin una Constitución que garantice
los derechos de todos los ciudadanos, no hay autogobierno que valga, ni habrá iniciativas que beneficien a esta provincia. Frente a quienes cuestionan la unidad nacional y cuestionan también el estado de las autonomías, desde Aragón nos queremos posicionar como firmes defensores de un proyecto nacional y de un sistema constitucional que nos ha proporcionado un desarrollo incontestable. Hoy, la provincia de Teruel despega, como nos recuerda el aeropuerto de Caudé, un proyecto impensable hace solo unas pocas décadas y que en la actualidad no deja de crecer, de crear nuevos empleos y de poner a Teruel en el mapa. Son varios y de distinta naturaleza los proyectos de Teruel que nos invitan al optimismo. Iniciativas como Dinópolis o como Motorland, dos de los grandes atractivos turísticos pensados para distintos públicos y que se han convertido en auténticos vertebradores del territorio. Como no puede ser de otra forma, ambos cuentan con el total compromiso del Gobierno de Aragón. No son los únicos enclaves de la provincia que han sabido hacer del turismo responsable una vía de desarrollo. El Matarraña, el Maestrazgo, Gúdar y Jabalambre, el Bajo Aragón y otros muchos rincones de Teruel han sabido reivindicar su patrimonio natural, su patrimonio artístico y cultural para convertirlo en un auténtico motor económico. Los turolenses quieren vivir en su tierra. No se resignan ni a abandonar sus pueblos ni a abandonar sus ciudades. Y por ello, además de fomentar la creación de oportunidades, la creación de empleo, las administraciones debemos asegurarles que cuenten con los mejores servicios públicos. En este apartado tenemos que incluir infraestructuras que van a ser claves para el desarrollo de la provincia, como lo serán los futuros hospitales de Teruel y de Alcañiz. Se trata de dos infraestructuras sanitarias que han sido reivindicadas durante un largo tiempo por una sociedad civil cargada de razones y que por fin queremos que vean la luz a lo largo de este año 2025. Por supuesto, tanto los nuevos hospitales como la atención primaria, que es la puerta de entrada a la sanidad pública, necesitan fundamentalmente de personas, de personal sanitario. Y es por ello, del mismo modo que ya hemos ampliado en 120 las nuevas plazas de ingreso en medicina desde el comienzo de la legislatura, trabajamos para hacer realidad ese sueño compartido de que la Universidad de Zaragoza implante el grado de medicina en la ciudad de Teruel. Porque estos médicos, los médicos que se forman en el territorio, si se les dan los incentivos necesarios, se quedarán para ayudar a afrontar uno de los mayores retos que tiene la sanidad pública, que no es otro que el de la falta de profesionales. En esta celebración del Día de San Jorge tampoco podemos olvidar otra de las grandes rémoras a las que se enfrenta nuestra sociedad, la falta de vivienda, que ya es en todo el país una emergencia nacional. En Aragón, alrededor de 47.000 jóvenes se encuentran con graves problemas para poder emanciparse. Este es un drama que requiere apuestas decididas y no
promesas incumplibles. Hasta el momento, el Gobierno de Aragón, con hechos, ya ha impulsado en lo que va de legislatura 2.170 viviendas públicas, no solo en las grandes ciudades, sino también en los pequeños pueblos, en donde está la industria turística, en cada uno de los lugares en los que se necesita. Otra de las grandes patas de desarrollo son las comunicaciones y, en concreto, las carreteras. Gracias al Plan Extraordinario vamos a actuar en 9 ejes carreteros de la provincia de Teruel. 9 ejes que pertenecen a la red autonómica con una inversión que va a ascender a 114,2 millones de euros. Además, el Gobierno de Aragón va a impulsar la construcción de 2 nuevas variantes, una en Valderrobles y otra en Mora de Ruibielos, que van a permitir descongestionar las travesías de estos 2 municipios turísticos, ganando en seguridad, reduciendo ruidos y emisiones. Desde el comienzo de la legislatura, Aragón ha sido capaz de atraer nada más y nada menos que 44.500 millones de euros de nuevas inversiones empresariales. Unas cifras sin precedentes, unas cifras que no tienen parangón en todo nuestro país. Se trata de proyectos privados en sectores como el tecnológico, el de la automoción, cuyas inversiones, frente a los que defienden planteamientos más agoreros, van a irradiar su beneficio en todo el territorio. También en Teruel, a su tejido empresarial y a infraestructuras públicas como el Tecnoparc de Alcañiz. La provincia ganó casi medio centenar de habitantes el año pasado, hasta alcanzar los 135.743 vecinos, la cifra más alta desde el año 2016. Es un dato positivo que nos invita a seguir luchando contra la despoblación con mayor fuerza si cabe. Además, una buena noticia en materia demográfica viene acompañada de un extraordinario momento que vive Teruel en el ámbito laboral. De hecho, el pasado mes se registró el mejor dato de paro en Teruel desde 2009. Me van a permitir que, parafraseando a Santiago Lanzuela, turolense ilustre y para mí un referente político, decía: soy un creyente activo y optimista en el futuro de Aragón. A lo cual me van a permitir que añada que yo soy especialmente optimista en el futuro de Teruel. Si bien es evidente que ese optimismo no debe opacar ni hacernos olvidar los todavía muchos retos y necesidades que tiene la provincia y que desde hace demasiados años no se convierten en una realidad. No nos resignamos a seguir sufriendo un servicio ferroviario decimonónico que se presta a los turolenses. No solo es indigno, es que también es un freno a su desarrollo y a su potencial. Aragón es la principal plataforma logística multimodal del sur de Europa. Y en ese contexto, el corredor cantábrico-mediterráneo debería ser una infraestructura fundamental para impulsar la economía turolense. Del mismo modo, infraestructuras clave como las autovías A68, A40, A25, bien merecen la atención y el impulso del Gobierno de la Nación. Es por ello
que solo cabe reivindicar, una vez más, la igualdad. La igualdad que consagra nuestra Constitución con respecto al resto de autonomías. Tanto las infraestructuras pendientes como las competencias que Aragón ha ido adquiriendo con el paso de los años requieren de una financiación justa y suficiente. Y esta es precisamente la principal amenaza que hoy tenemos en nuestra tierra. El futuro de Teruel y el futuro del conjunto de Aragón depende de la próxima reforma del sistema de financiación autonómica. Que se haga de una forma objetiva, con respeto a nuestras peculiaridades y con la vista puesta en aquellas provincias que necesitan el impulso del Estado. Es un absoluto sinsentido que la financiación no contemple criterios como la despoblación o la orografía, que nos suponen un esfuerzo extraordinario a todos los aragoneses a la hora de tener que llevar los servicios públicos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Este año vamos a perder nada más y nada menos que 87 millones de euros por los problemas que tenemos de despoblación. Y se equivocan profundamente quienes por cálculos partidistas abandonan el frente común de la lucha contra esta injusticia que en Aragón llevamos tanto tiempo defendiendo. Aragón necesita que el Gobierno de España le trate desde la lealtad y el respeto que ofrece y el respeto que se merece recibir. Por ello, en este Día de Aragón, queremos recordar que España no se entiende sin Aragón, ni Aragón se entiende sin España. Y que el futuro de ambos depende de un apoyo justo, legítimo, que se presta desde una comunidad autónoma, leal y solidaria, con un territorio que está trabajando para ser líder y para seguir atrayendo prosperidad, no solamente para nuestra tierra, sino para el conjunto de la nación. Aragón es inversión, Aragón es cultura, Aragón es futuro. Formamos parte de un proyecto, el proyecto de España, y lo vamos a decir alto y claro, tantas veces como haga falta. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a dejar que nos traten como si nuestro valor fuera menor. Desde los rincones con alma propia que encontramos en esta provincia hasta nuestras características montañas, merecemos un trato justo e igualitario, que se respeten nuestras peculiaridades. Porque construir Aragón también es construir España. El Día de San Jorge es la jornada perfecta para conmemorar, para reivindicar y celebrar lo que significa ser turolense y ser aragonés. Pero también para gritar alto y claro que somos un pueblo orgulloso y exigente. Un pueblo que nunca rebla, que desde sus 3 provincias vamos a seguir peleando, las 3 juntas, codo con codo, por conseguir todo aquello que justamente nos merecemos. Os invito a todos, a todas, en esta jornada festiva, en esta jornada reivindicativa, para que este Día de Aragón sea un punto de inflexión en nuestra forma
de entender y de defender Aragón entre todos los aragoneses y aragonesas. Muchísimas gracias, feliz Día de San Jorge y ¡viva Teruel y viva Aragón! Escucharemos respetuosamente a continuación el himno de Aragón. Concluimos este acto. Recuerden que se servirá a continuación en el edificio del Banco de España un vino de honor. Les deseamos a todos un feliz Día de San Jorge, feliz Día de Aragón.